Yo te voy a invitar a abrir tu Biblia, vamos a tratar de ser rápidos, concisos. Es un tema que Dios puso en mi corazón ya hace un tiempo, pero esta semana fue como que Dios en los cultos familiares me iba hablando y iba tomando nota de algunas cosas, y bueno, y salió este tema que yo quiero compartir esta noche con ustedes. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis. Te invito a que vayas a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Si todos lo tienen, leemos. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y prestemos atención a esta última partecita: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y quisiera que en esta noche podamos reflexionar en esta pregunta. Leímos el contexto, pero nos vamos a situar en esta pregunta: ¿dónde estás tú? Una pregunta que quizás nos pueda remitir a lo geográfico inmediatamente, pero no vamos a hablar de la geografía o del lugar donde Dios encuentra a Adán, sino vamos a hablar más bien en cuanto a lo posicional. Vamos a ver un poquito a través de la Escritura cómo estamos o dónde estamos parados en la presencia de Dios. ¿Dónde estamos parados en cuanto a nuestra relación con Dios? Esta pregunta realmente nos confronta y nos lleva a pensar en un montón de cosas. Y yo te invito que más allá de esta reflexión de esta noche, vos puedas seguir luego escudriñando tu corazón y tomando esta pregunta para vos, como lo hizo con Adán, Dios diciéndote: ¿dónde estás tú? Porque vienen un montón de respuestas a nuestra mente. Así que el primer punto para esta pregunta es una pregunta, yo me anotaba aquí, es una pregunta que nos despierta. Es una pregunta que te sacude, es una pregunta que te despierta, que te sacude como aquel viejo himno que solíamos cantar, ¿no? Iglesia de Cristo sacude el sopor, sacude el adormecimiento. Es una pregunta que perforó el corazón de Adán. Yo me lo imagino a Adán, ¿no? Escondido allí en el huerto, y de repente esta pregunta que rompe el silencio: ¿dónde estás tú? Le hizo parar a Adán en un momento y pensar en cuán miserable estado y condición se hallaba. ¿Por qué? Porque unos minutos antes, según leímos, antes que Dios llamara a Adán, Adán se sintió seguro. Él se había escondido entre los árboles del huerto. Él estaba oculto, pero ahora la voz de Dios penetra, llega hasta su escondite y es llevado a encarar su rebelión y su pecado. Adán, hasta este momento, uno puede entender que había experimentado ciertas convicciones de maldad por el pecado. Pero, ¿saben? Sus sentimientos de convicción no eran lo suficientemente profundos. Y eran temporales. Vamos a ver luego por qué. Por un momento, Adán sí se enfoca en el problema, porque él reacciona que él y su mujer se equivocaron. Pero de repente su mente pasa todo esto por alto y se ocupa de algo que cree ahora más importante. ¿Qué hace? Corre a esconderse
y a tejerse delantales de higuera, de hojas de higuera. Él va a lo profundo de la arboleda del huerto, tratando de escapar de la presencia de Dios. Y al principio está tan ocupado con todo esto que se olvida que en cualquier momento Dios iba a venir. Ahora, Adán no era desconocedor del poder de Dios. Adán a esta altura ya conocía a Dios. Él conocía a Dios y sabía que nada se le habría de pasar por alto. Pero Adán olvida algunos de los preceptos fundamentales que nosotros, que vos y yo, querido hermano, también conocemos. Y son preceptos que no se nos pueden escapar, que no se nos pueden olvidar. Adán olvida, por ejemplo, como dice Colosenses 3:25, que el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Dice, porque no hay acepción de persona. Adán olvida, como nosotros también podemos olvidar quizás, que la paga del pecado es muerte, según dice Romanos 6:23. Adán olvida que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas 6:7. Adán olvida que el hombre reprendido muchas veces endurece su cerviz, pero de repente, dice, será quebrantado y no habrá para él medicina, Proverbios 29:1. Ahora, es tremendo cómo la inmediata acción de Adán, luego del pecado, es tremendo que haya sido la de ocuparse en correr y en hacer delantales de hojas y esconderse a la sombra de aquellos árboles. Yo pensaba en este ocuparse, ¿no? Porque es de lo que él entiende que primero se tiene que ocupar. Este ocuparse saca a su mente de foco, de lo principal, y lo afana llevándolo a hacer otras cosas, en lugar de encarar al Dios Santo de la manera que lo tenía que haber hecho. Esto pasa porque nuestra mente caída, querido, es poderosa y nos lleva a saltear el paso más importante y de más valoración que tiene la vida cristiana. Ese paso tan importante y fundamental, vital para tu vida y para mi vida, se llama confesión. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9. ¿Cuántas veces hemos recitado este pasaje? ¿Cuántas veces? ¿Quién lo sabe de memoria? A ver, habla ahí su micrófono y me lo dice. ¿Cuál era? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y te acordás Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque así como le pasó a Adán, también nos pasa a nosotros. ¿Cuál es el primer impulso muchas veces ante el pecado? Bueno, el primer impulso natural es pretender esconder. Otros dirán justificar, y algunos lo intentan disimular. Ahora yo sé que alguien quizás esta noche pueda estar en esta misma condición. Yo sé que quizás en esta audiencia, en esta sala, como se le dice, creo que se le dice sala de Zoom, quizás estás luchando con algún pecado que no podés soltar. Quizás una práctica que ya se te hizo habitual. Quizás tengas algo escondido en las sombras y no te das cuenta que lo tenés que quitar, que lo tenés que remover. Quizás Dios ya hace un tiempo que está hablando acerca de estas cosas, pero dejás que tu mente vague entre tus pensamientos y entre tus excusas y nuevamente corres a cubrir tu pecado en lugar de confrontarlo y de venir a la presencia de Dios. Quizás estás acá esta noche y estás oyendo a medias lo que Dios te está diciendo. Quizás estás sentado allí, medio despierto, medio dormido. Quizás estás como Adán, ¿verdad? Se creía que estaba muy seguro, escondido en la espesura del huerto. Nos parecemos a Adán. Nuestra tendencia es parecernos a Adán. Esto es lo que ha hecho el pecado. Es un síntoma natural, va la redundancia, de nuestra naturaleza caída, de nuestra pecaminosidad. El pecado borró a Dios de la mente de Adán. En lugar de pensar en Dios, comenzó a pensar en cómo ocultarse. Y lo llevó justamente a esconder su pecado y a esconderse de Dios. Esto es lo que hace el pecado. Quita a Dios de en medio. Quita a Dios de en medio. El pecado de todas formas intenta, y esta es la estrategia satánica, que a través del pecado desplazar a Dios del centro de nuestra atención.
Y lo hace muchas veces y lo hace sistemáticamente hasta que nuestras mentes son cauterizadas. Como dice el salmista en el Salmo 10:4, dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hasta que Dios es quitado de la escena principal. Ahora veamos otra vez allí Génesis 8 y 9, 3, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo otra vez, allí lo leemos de nuevo, ¿dónde estás tú? Ahora esta pregunta perfora allí la conciencia de Adán. Porque de repente él se da cuenta que es evidente que no puede escapar de Dios, que no puede esconderse de Dios. E inmediatamente esto le vuelve a traer a su mente aquello que está en su corazón y lo confronta primero a él mismo, a Adán mismo, con él mismo, acerca de la terrible condición en la que se encontraba. Ahora, yo no sé si esto te pasó a vos alguna vez. ¿Alguna vez Dios te ha hablado a lo profundo de tu alma y te ha dicho, ¿dónde estás tú? Es que a mí me lo ha dicho muchas veces. Muchas veces te lo pregunta frente a determinadas situaciones de la vida donde nos tenemos que jugar quizás por dar una respuesta transformadora o diferente a la que el mundo da. Una visión cambiada, porque Dios ha cambiado todo en nosotros y debemos dar una opinión transformada realmente por la presencia del Señor en nuestra vida. Y cuando tenemos que confrontar las realidades que nos rodean, a veces tenemos miedo de escondernos y le fracasamos a Dios, fallamos para Dios. Y otra vez esta pregunta resuena en nuestras mentes y en nuestro corazón, y dice, ¿pero dónde estás tú? Como diciendo, pero al final, ¿cuál es tu posición? A veces nos encontramos quizás, o te podés encontrar vos, ¿no? Esgrimiendo excusas para sortear estas preguntas o esta confrontación que Dios hoy nos vuelve a hacer. ¿Dónde estás tú? A veces pienso si el ojo de Dios, pensamos que el ojo de Dios no llega a ver aquello que intentamos ocultarle, pero ¿sabés qué dice? Que el Señor penetra a lo más profundo de nuestro ser, y delante de Él, dice la palabra, estamos desnudos. Y Él revela nuestra rebelión. Él revela realmente cuál es la naturaleza de nuestro corazón. Queridos hermanos, necesitamos, para que haya una conversión verdadera, un obrar verdadero de parte de Dios en nuestra vida y para que realmente podamos asumir nuestra posición transformada como hijos de Dios, necesitamos no vagar o no divagar en nuestra forma de hacer o pensar o ver las cosas, sino entender que delante de Dios seguimos siendo pecadores miserables con la tendencia de seguir escondiendo de Él las cosas, procurando que Él se haga el distraído y que a pesar de todo siga bendiciendo mi vida. ¿Cuántas veces le pedimos a Él que bendiga nuestra vida cuando sabemos en lo profundo que no lo merecemos? Porque hay cosas que pueden o que están impidiendo la bendición de Dios. No somos sinceros delante de Dios. Por eso leíamos antes los pasajes que hablan de confesión, ¿no? De venir a Él y de confrontar realmente nuestro pecado. Entonces tenemos que ser despertados. Una pregunta que despierta. Despertados de nuestra pereza, despertados de nuestra conformidad, y tenemos que llegar convencidos delante de Dios, porque Dios no tolera la maldad, Dios no tolera el orgullo. Dice la palabra de Dios allí en Éxodo 34:7 que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, por inocente al culpable. Entonces tenemos que ver la situación o la realidad en la que se encuentra nuestro corazón y nuestra mente. Pensaba en alguien que tuvo esta convicción de miserable, ¿no? Delante de Dios, John Newton. Algunos de ustedes habrán escuchado la historia de este hombre, ¿no? Aquel traficante o comerciante de esclavos. Él era capitán de un barco, allí por él vivió entre el año 1725 y 1807. Es el autor de Sublime Gracia o Amazing Grace. Y en una de sus estrofas dice, la gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Pero quisiera pensar en esto, ¿no? La gracia me enseñó a temer. ¿Te ha enseñado la gracia de Dios a tener un corazón temeroso? ¿Te ha guiado la gracia de Dios a desconfiar incluso de tu propio corazón? Porque nuestro corazón está arruinado por el pecado.
y es quien nos seduce para ocultar el pecado en lugar de venir y confesarlo. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿te acordás? Y también Proverbios 28-26 agrega que el que confía en su propio corazón es necio. Ahora Adán confiaba en sí mismo. Él confió en lo que su propio corazón le dictó y corrió a esconderse. Ahora mirá qué necio que fue. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Cuando Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú?, pretendemos seguir escondiendo nuestra condición. Queridos, no confiemos en nuestro propio corazón. Nuestro Dios nos sigue llamando. Y esa pregunta nos despierta para que podamos hacer una mirada introspectiva, mirar hacia adentro y ver realmente cómo estamos delante de Dios. Estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo donde estamos siendo desafiados y confrontados día tras día, hora tras hora, en el encierro, en nuestras casas. Dios ha cerrado la puerta atrás de nosotros para que podamos pensar. Uno piensa que esto Dios lo mandó para los de afuera. Sí, yo entiendo que al mundo le quiere dar un mensaje, pero hay un mensaje primero para cada uno de nosotros. Un mensaje que nos tiene que confrontar con nuestra situación, cómo hemos venido haciendo las cosas hasta ahora. Hace un tiempo participaba de una reunión y en la parte que me tocaba compartir y bueno, debatíamos con otros hermanos misioneros, decíamos que sería un desperdicio realmente si después de todo esto, después de haber pasado todo este tiempo y de todas las horas y cosas que el Señor ha hablado en nuestro corazón, no nos mantenemos firmes en las decisiones o conclusiones que hayamos sacado de este tiempo. Querido, muchas cosas tienen que cambiar en nuestra vida en este tiempo. Dios está trabajando profundo en nuestro corazón. Dios está queriendo erradicar cosas de nuestro corazón. Dios te está hablando como nunca a tu corazón, porque yo no tengo, creo que de los que estamos aquí no tenemos memoria de haber atravesado una situación como esta. El escenario del mundo ha cambiado drásticamente. Nada volverá a ser lo mismo, ¿eh? Por más positivos que nos pongamos, querido, es apenas el principio de dolores, sí, lo sabemos. Y nada volverá a ser. Muchas cosas extrañaremos. Fíjate cómo veníamos haciendo las cosas, que desde la última reunión de domingo que tuvimos, nosotros suspendimos un martes, no me recuerdo ahora la fecha, en la reunión de martes no la pudimos hacer, pero hasta el último domingo que estábamos en la reunión, nos despedimos a algunos y a otros no, y ni siquiera nos preocupó de ver por qué no pude saludar a fulano o a mengano. Y hoy nos estamos extrañando como locos. ¿Cuánto necesitamos abrazar a un hermano? ¿Cuánto necesitamos compartir un mate con un hermano? Invitarlo a nuestra casa un hermano. ¿Se dan cuenta que estábamos viviendo en un estado donde las cosas importantes realmente no eran valoradas y ahora todo es trastocado? Y lo que ahora tenemos ya no es importante y los proyectos quedaron de lado. Y nuestras agendas se cerraron porque Dios impuso la suya. ¿Cuántas cosas, querido, Dios está queriendo cambiar en tu corazón y en el mío? Sería un desperdicio que todo lo que Dios hable en este tiempo a nuestras vidas, cuando recuperemos cierta normalidad, realmente queden en el olvido. Dios te quiere despertar. Dios quiere que examines tu corazón. Como dijo David, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Necesitamos ser honestos, desnudar nuestra alma delante de Dios. Entonces es una pregunta, ¿dónde estás tú? Que realmente nos tiene que despertar. Lo segundo de esta pregunta es una pregunta que convence. La pregunta fue para convencer de pecado y llevar a la confesión de tal pecado. Ahora espero que si vos estás escuchando esto y tenés algo que confesar delante de Dios, no hagas caso omiso, porque Dios quiere hablar a tu conciencia y a la mía y te vuelve a decir, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que también abre la posibilidad a la respuesta de venir inmediatamente al encuentro. ¿Se acuerdan que Adán lo que hizo fue esconderse, lo primero que le salió? Pero Dios por medio de esta pregunta nos invita a venir a Él. Dios le está diciendo a Adán, mirá Adán, yo te di la vida, te di mi propia imagen, te proveí todo lo que necesitabas, te di todo lo que tenés, pero te pedí una sola cosa, que no comieras del fruto de aquel árbol. ¿Y dónde estás tú? Adán lo conocía a la perfección a Dios. Y el Señor lo confronta ahora y nos confronta a nosotros, sabiendo lo bueno que Él ha sido con nosotros, y nos pregunta, ¿por qué sos rebelde? ¿Por qué endureciste tu corazón? ¿Por qué estás ignorando la voz de Dios?
Lo más triste también nos pregunta, ¿has caído en algún pecado? Y el corazón de Adán, si el corazón de Adán hubiese estado realmente bien dispuesto, lo primero que Adán hubiese hecho es, en lugar de correr a esconderse, es correr para venir al encuentro de Dios y tener una confesión inmediata y completa de su pecado. La pregunta de Dios no era para saber dónde Adán estaba escondido, porque Dios ya lo sabía. Dice la palabra que nada está oculto a sus ojos. La pregunta iba más a lo profundo, ¿no? Iba al corazón. ¿Dónde estás tú? ¿Qué cosas hay en tu corazón, Adán? ¿Qué cosas hay en tu corazón, Fabián? Porque lo que hay en tu corazón, querido hermano, define tu posición. Lo que hay en mi corazón define mi posición. Dice Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Dios esperaba que ante la pregunta, Adán corriera a su encuentro con una actitud de confesión, porque no había razones para temer a Dios. Dios le había mostrado continuamente sus bondades, continuamente estaba presente en la vida de ellos. Ahora, ¿cuál sería la razón para dudar de semejante amor? Por eso la invitación de Dios en esta noche, para vos y para mí, querido, una vez más, vuelve a ser aquella tan conocida, pero a ver si una vez por todas realmente le damos el sentido y la cabida que tiene que tener en nuestra vida. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Se nos dibuja una imagen tremenda de la presencia de Dios. Pero al contrario, antes de temer, debemos agradecer por esta accesibilidad que tenemos a su presencia, que a pesar de equivocarnos y de fallarle a Dios continuamente, Él nos invita a venir a Él amorosamente. Y dice, para que puedas alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, ¿dónde estás tú? ¿Estás corriendo a esconderte o estás corriendo para acceder a aquella gracia misericordiosa de nuestro Dios? Dios siempre te ha demostrado amor. Dios siempre me ha demostrado amor. Dios siempre ha mostrado favores continuos para mi vida. Yo sé que también lo ha hecho con la tuya. Él te dio y te sigue dando todo lo que necesitas para la vida. Dios te da salud, Dios te da fuerza. Dios te ha dado una familia que te ama, Dios te dio una iglesia que predica el Evangelio. Y además te ha dado dentro de esa iglesia hermanos que te aman y ruegan por ti en oración. Ahora permitidme ir más allá, porque no podemos quitar de la ecuación que Dios dio a su Hijo unigénito para que sea molido por tus pecados. Y desde sudar sangre hasta marchitarse sobre el madero, Él llevó allí tus pecados en su propio cuerpo. Él sufrió la peor agonía. ¿Para qué? Para que la ira de Dios fuese sobre Él. Y que por su llaga, como dice la palabra, nosotros fuésemos sanados. Él derramó hasta su última gota de sangre para que tus pecados puedan ser limpiados. Quizás te hayas olvidado de algunos mandamientos de Dios. Y hace un tiempo que estés empujando a Dios fuera de tu vida con tus propias decisiones o con tus prácticas. Pero Él te sigue amando. Y si hay algo que no podés olvidarte es de su amor. Te podés olvidar de textos bíblicos, te podés olvidar de pasajes, te podés olvidar de muchas cosas, pero hay algo que si realmente un día tuviste un encuentro personal con Cristo, no te podés olvidar, y es lo que Él hizo por vos. Es el favor, es ese paquetón enorme llamado gracia que Él puso a tu disposición y dice, ahora todo esto es tuyo, porque yo desamparé a mi Hijo para darte este favor inmenso e inmerecido a vos. Por eso, frente a esta realidad y a este panorama y a esta entrega de Dios, de su propio Hijo en nuestro favor, yo te vuelvo a preguntar, ¿dónde estás tú? Quizás, querido, hayas creído las mentiras del diablo. Y esto vos tenés que saber que automáticamente, si le creíste la mentira a Satanás, automáticamente esto te coloca del lado del enemigo de Dios. Esto te enfrenta con aquel que te hizo. Con aquel que lleva aire cada día a tus pulmones y en cuya mano está el poder de prolongar tu vida o quitarla. Ahora Dios te vuelve a decir, ¿dónde estás tú? Mirá, la serpiente prometió muchas cosas, ¿no? La máxima fue que les prometió que serían dioses. Quizás Satanás, el enemigo de nuestras almas, te esté prometiendo que vos serías un dios. Vos vas a poder manejar, mira, tu propia vida, vas a hacer lo que quieras con tu vida. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué bien te ha dado Satanás?
¿Cuán bien te ha ido con las decisiones que quizás hayas tomado o estés por tomar lejos de Dios? ¿Crees que te va a ir bien? ¿Podés tener una conciencia tranquila y descansar en paz? ¿Acaso hay gozo interior en nuestra vida? Mirá, a mí muchas veces me sucede el hecho de pensar en cosas que sé que Dios no aprueba, o cuando estoy por hacer algo, tomar una decisión, me lleva a replantearme muchas veces si realmente es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Y sabés cuál es el primer síntoma que siento cuando algo no es de Dios? Intranquilidad. Y no podemos negar de esa manera que somos hijos de Dios. Por un lado le doy gracias a Dios por esa intranquilidad porque me da la certeza de que soy su hijo. Pero por otro lado, yo sé que si avanzo en eso que me está trayendo intranquilidad, va a robarme el gozo porque rompe mi comunión con Dios. Querido, ¿dónde estás? ¿A quién le estás creyendo? En cada paso el pecado se vuelve más mentiroso y nos confronta o nos enfrenta más con nuestro Dios. Cada paso que demos en dirección opuesta a lo que nuestro Dios ha preparado para nuestra vida nos traerá ruina, traerá desgracia. Y lo peor que hay es vivir una condición apartado de Dios. No quiero hablar del hijo pródigo, porque cuántas veces quizás hayamos escuchado hablar de esto, ¿verdad? Pero esta historia, esta parábola no describe más que lo miserable que se puede volver nuestra vida lejos de Dios. Que aquellos que le conocieron un día, después de haber sido herederos juntamente con Cristo, dice la palabra, estén revolcándose en medio del cenagal, comiendo de la comida que comen los cerdos. Semejante bajeza, ahí nos llevan nuestras decisiones. Ahí vamos cuando accedemos o cuando le creemos la mentira al diablo. Querido, necesitamos llenarnos más de Él, más de lo que Dios dice, y menos lugar tendremos para creer las mentiras del diablo. Ahora Dios añade convicción a esta pregunta en la mente de Adán, cuando dice, ¿dónde estás tú? Y me lo imagino a Adán pensando y reflexionando en su mente, haciéndose la pregunta de ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo pude tener un corazón tan frío y tan duro que en lugar de pensar en aquel Dios santo y que me ama, lo primero que sentí fue correr a esconderme? Tenés que saber que estás en esta condición. Muchas veces nos exponemos a esta condición porque nuestro pecado nos ha llevado a ese lugar, pero que el pecado es nuestra propia culpa. No tenemos a quién culpar aparte de nosotros mismos por tener nuestros corazones duros y por tomar decisiones equivocadas, por decisiones contrarias a lo que Dios dice. ¿Dónde estás tú? Pienso en cuántas veces nos hemos equivocado. Yo en mi juventud cuántas veces me equivoqué y siempre buscaba a alguno para echarle la culpa. Si no iba a la reunión era porque estaba enojado con uno o estaba enojado con otro. No quiero ir porque me enojé con aquel. Siempre buscábamos algún culpable, pero el responsable de mi pecado soy yo, porque yo soy el que decido en definitiva colocarme en esa posición. Y permanecemos en esa posición porque nos hemos rebelado contra Dios. Esa rebelión es por propia elección. Por eso una cosa que yo le pido a Dios en esta noche es que te ayude y me ayude a despertar de este adormecimiento espiritual que tanto mal nos hace y reaccionemos para echar de nosotros todo aquello que me enfrenta con Dios y poder quemarlo en el altar de la confesión. Dice Proverbios 24, allí entre los versículos 33 y 34, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Despertémonos, queridos, y quitemos de nuestro corazón, quememos en el altar de la confesión lo que en este momento nos tiene enfrentados con nuestro Dios. Repito la pregunta, y es el tema, ¿dónde estás tú? Y vamos al último y tercer punto. Es una pregunta que busca. Una pregunta que busca. El hombre no buscó a Dios. Justamente, estas mismas palabras, ¿dónde están tú? ¿Dónde estás tú? Muestran que es Dios quien busca al hombre. Nunca el hombre busca a Dios. ¿Podía ser más claro este texto entonces? Dios fue quien buscó a Adán.
Adán no salió después de su pecado a buscar a Dios. Y Adán es un ejemplo de todos nosotros. Dios te busca a vos, Dios me busca a mí. Vos no buscás a Dios. No es algo de buscar a Dios que nos salga naturalmente. La palabra de Dios se encarga de describir esto a la perfección, porque para describir esto Dios mira nuestra naturaleza caída. Y en base a esto Pablo escribe allí en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, no hay quien busque a Dios. ¿Te acordás? Este pasaje es muy conocido. Y agrega, ni siquiera uno. Ninguno de nosotros estamos exentos. No hay quien busque a Dios. Siempre y por siempre ha sido Dios el que busca al pecador. Y el que nos sigue buscando hoy a nosotros. Así fue con Adán y así es con nosotros. Es una voz que despierta, es una voz que convence del pecado, pero es una voz que continuamente sale a buscarnos. A hacer un relevamiento de tu vida y la mía. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿A dónde estás en esta noche? En esta noche es una vez más el Señor viniendo a tener un encuentro contigo. Jesús dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que declara el evangelista Lucas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces nosotros nos hemos perdido. La palabra perderse allí también se traduce como extraviar, que quiere decir alguien que fue encontrado y de repente pierde el camino. Quizás vos no estés perdido como al principio, pero quizás estás en un estado de extravío, estás extraviado en este tiempo. Y Dios sale a buscarte continuamente. Entonces quiero dejarte 3 puntitos simples. Debes esforzarte por correr a su encuentro. Una vez más, dice la palabra de Dios en Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Esto es, responderé a tu llamado y esperaré. B, debo reconocer mi necesidad de Dios y de su palabra. Dice el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Es el deseo de una persona necesitada por repetir un encuentro que se da sucesivamente. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es algo que nuestra alma reclama. El tercer punto, C, debo advertirme de que si no vengo a su encuentro pronto, puedo encontrarme en un estado de extravío. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, y acá dice extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Queridos, ¿sabés por qué no podemos muchas veces vencer al mundo y a nuestros propios deseos? Porque nos estamos basando en nuestras propias ideas o pensamientos. Solo podemos ser victoriosos cuando estamos provistos del consejo y de la presencia de Dios en nuestra vida. Dice Proverbios 2:6, un versículo que me encanta, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Hay otros textos que podríamos citar, Hebreos 1:3, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, Él te sustenta, porque dice aquí, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién no conoce el Salmo 119, 130, verdad? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 33:4, recta es la palabra de Jehová y toda su obra hecha con fidelidad. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y escuchá bien esto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que es muy importante que cada día escuches a aquel que llega, como sucedió con Adán, y escuches atentamente la pregunta, ¿dónde estás tú? Porque es el Señor llegando para encontrarte. Y es el Señor que viene amorosamente con los brazos abiertos para abrazarte y darte todo aquello que tanto necesitas, que yo tanto necesito. Es el Señor llegando, Él quiere tocar tu corazón.
Él quiere tener un tiempo especial, un tiempo único con vos. Yo pienso, y muchas veces medito en esto, ¿no? Me hago la película, como dicen los muchachos por ahí, pero me encanta hacerme imágenes acerca, cuando tengo mis tiempos con Dios. Imaginarme eventos o cosas me hace tener un Dios más presente, un Dios más vivo, más palpable allí al lado mío. Y pienso en ese tremendo momento, ¿no? El autor del universo deja todo a un lado y destina un tiempo para compartirlo solo conmigo. Esto es algo tremendo, no sé si lo pensaste de esa manera. Pero cuando el Señor piensa en tu nombre y dice, ¿dónde estás tú? Él deja a un lado su agenda, porque en ese momento te lo va a dedicar a vos. Y ese momento es único, ese momento es irrepetible. Y no lo podemos desaprovechar, porque es algo tan especial, pero es algo tan vital para nuestra vida. Querido, para concluir, mañana seguramente volverás a oír esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Ahora hay solo dos maneras de responder. Correr a escondernos o venir corriendo y arrojarnos en sus brazos de amor. Entonces, como dijo el profeta Amós, ¿te acordás de allí en Amós 4:12? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es un encuentro que Él programa para todos los días. Prepara el tiempo para venir al encuentro de tu Dios. Prepara tu corazón para venir al encuentro de tu Dios. Prepara tu confesión para venir al encuentro de Dios. Y prepárate para recibir todo lo que Dios quiere revelar a tu alma. Porque entonces se cumple la promesa de Jeremías 33:3, que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Querido hermano, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar en estos puntos para que podamos tener un encuentro personal con Cristo cada día de nuestra vida, especialmente en este tiempo de cuarentena, y que esto signifique cambios y decisiones profundas que podamos sostener hasta el día que el Señor nos llame o nos venga a buscar para que estemos juntos en el cielo por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo. Amén.